לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Alejandro Rubinstein para hablarnos del buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, con ganas de seguir oyendo de los nombres de los hijos de Jacob. Creo que en esta ocasión le corresponde a Asher, ¿no? Así es. Se trata hoy de una entrega alegre, pues este es el significado de Asher. Amén de dichoso y afortunado, quien aparece citado por vez primera en Bereshit, capítulo 30, versículo 13, en el siglo XVII antes de la era común. Asher es el octavo hijo de Jacob y el segundo de su concubina Zilpa, la auxiliar de Lea. Al igual que sus hermanos, nació en Padam Aram y recibió su nombre por la exclamación de Lea: «Soy muy dichosa y las mujeres me llamarán bendecida». Durante un tiempo, Asher no estuvo en buenos términos con sus hermanos, porque les había informado del pecado de Rubén contra su madrastra Bilhá, y no le creyeron. No fue sino hasta que Rubén se arrepintió y confesó su transgresión que se dieron cuenta de su injusticia hacia Asher. Desde el principio, no había tenido malas intenciones contra Rubén. De hecho, él era el mismo cuyo esfuerzo siempre consistía en reconciliar a los hermanos, especialmente cuando discutían sobre quién de ellos iba a ser el antepasado de los sacerdotes o de los coanitas. Y así aparece determinado en la obra de Sifré, Deuteronomio 355. Asher es considerado como el ejemplo de un hombre virtuoso que con mente única se esfuerza solo por el bien general. Partícipe como fue de los sucesos que conllevaron a la venta de su medio hermano Yosef y de su posterior encuentro, Asher formó parte de los 70 judíos que descendieron a Egipto para asentarse por poco más de 2 siglos. Junto con él descendieron también su hija Serach, sus hijos Jimná, Ishva, Ishvi, Beria y sus nietos Heber y Malquiel, quienes fueran hijos de Beria. Asher se casó 2 veces. Su primera esposa fue Adón, una bisnieta de Ismael. Su segunda, Hadurá, nieta de Heber y también viuda. De su primer matrimonio, Hadurá tuvo a la ya citada Serach, a quien Asher trató tan cariñosamente como si hubiera sido de su propia carne y sangre. De modo que la Biblia habla de Serach como la hija de Asher. Así aparece determinado en el libro Sefer HaYashar en el área de Vayeshev. Según el libro de los Jubileos, la esposa de Asher fue nombrada Iyun, probablemente Paloma. Poco antes de su fallecimiento, Jacob expresó su bendición final para Asher, tan breve como su nombre, y le dijo lo siguiente. Esto aparece en Génesis capítulo 49, versículo 20. En cuanto a Asher, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. En la bendición de Jacob, él le dijo que su alimento iba a ser efectivamente así, sustancioso, pero literalmente dice grasoso o lleno de aceite. Y esto habla de abundancia y de unción. La tierra de Asher producía ricos frutos y allí hubo muchos olivos. También la bendición de Moisés a la tribu de Asher hace referencia al aceite. Esto lo podremos leer en Deuteronomio 33, en los versículos 24 y 25. Y de Asher dijo, más bendito que hijos es Asher, sea favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo.
La parte material de esta aspiración, como la de la bendición de Jacob, se cumplió en gran medida. El territorio asignado a Asher, que aparece en el libro de Yehoshua, entre los capítulos 24 a 31, era la costa tierra que se extendía desde Dor, conocido como Tantura, en el sur, hasta Sidón, en el norte. Por lo tanto, incluía el norte del Monte Carmelo, los terrenos de Aco, Arzif, Tiro y Sidón. La costa tierra al oeste del Monte Carmel, aunque asignado a Asher, como lo hemos dicho, fue ocupada por Menashe. La tribu se estableció así en las laderas occidentales y valles de la Alta y Baja Galilea y en la llanura de Fenicia. Las tierras que le fueron asignadas a esta tribu se encuentran en la costa del Mediterráneo, como ya ha quedado asentado, y estas son francamente muy fértiles. No es casualidad que la mayor parte del aceite producido en Israel hoy en día viene de ese territorio. En esa área también se cultivaba trigo, con la cual alimentaban a toda la población de Israel. En el territorio de Asher estaban algunas de las tierras que en la antigua Palestina contaban con pastos, colinas boscosas y huertos, y esto las hacía destacar especialmente por su abundancia y riqueza. Debido a su lejanía de los centros de la vida nacional y a su facilidad de comunicación con los mercados de Fenicia, así como a la facilidad con la que podía mantenerse la tribu, se desvinculó rápidamente del resto de Israel, de modo que no participó en contra de los cananeos con Barak y Débora. Sin embargo, se unió a la búsqueda de los midianitas después de la victoria de Gideón. Estos dos hechos aparecen también descritos en el libro de Jueces. Asher es uno de los más indistintos y esquivos dentro de las tribus de Israel. Es difícil fijar los límites de las posesiones de la tribu y ni siquiera es seguro que habitaran cualquier extenso territorio continuo. No hay, como se mencionó anteriormente, ningún rastro de sus clanes al sur de Carmel, y no está claro en qué sentido se les asignó este distrito. Posiblemente la tradición se basa en alguna migración de asheritas hacia el norte a través de esa región. Muchas de las ciudades asignadas al norte de Carmel no pueden ser identificadas, pero aquellos cuyos sitios son conocidos, entre ellos Achshaf, Helkat, Neyel, sugieren por su ubicación una distribución de asentamientos en lugar de una posesión tribal compacta y bien definida. Además de las ciudades costeras de Fenicia, que hemos comentado, Aco, Tiro y Sidón, se le adjudica Bet Dagón, que está más tierra adentro, posiblemente nunca asherita. Esta tribu no parece haber tenido en ningún momento una estrecha conexión con el cuerpo del resto de Israel. Tenía más en juego que cualquier otra tribu la lucha común con los cananeos del norte, y sin embargo, ya lo hemos comentado, se mantuvo distante. A la luz de este hecho excepcional, no es fácil entender cómo podría haber llegado a ser tan leal en cualquier ocasión posterior como enviar a 40,000 hombres a unirse al estandarte de David, como lo indica el libro de Crónicas 1. La probabilidad de tal afirmación se reduce por el hecho de que la tabulación de los diversos contingentes indica que las cuotas más grandes provienen de las tribus que estaban más alejadas de los centros de la vida y la actividad de Israel. En general, la conclusión es casi definitiva de que Asher consistía en ciertos clanes que estaban afiliados a partes de Israel, pero que nunca se incorporaron al cuerpo político. Los descendientes de Asher, en más de un sentido, merecían su nombre, que significa felicidad. La tribu de Asher fue la más bendecida con hijos varones, según lo indica la obra Sifrei, y sus mujeres eran tan hermosas que los sacerdotes y príncipes las buscaban en matrimonio. La abundancia de aceite en la tierra poseída por Asher enriqueció tanto a la tribu que ninguno de ellos necesitaba rentar una vivienda, como lo indica el Midrash en Génesis Rabá. Y el suelo era tan fértil que en tiempos de escasez y especialmente en el año sabático, Asher proporcionó a todo Israel aceite de oliva. Los asheritas
también eran famosos por la sabiduría. Este nombre goza de una gematria de 501 y está conformado por apenas 3 letras: Aleph, que vale 1, Shin, 300, y finalmente Reish, 200. Cabalísticamente, la Aleph es aire, la Shin es agua, y finalmente la Reish viene a ser aire también, por lo que es elemento predominante en el apelativo. Las frases que mejor se ajustan a su valorización son Em Abanim Semeja, la alegría de la madre son los hijos. Beyad Hazaká Ubizroa Netuya, con mano fuerte y brazo extendido. Bejol Maaseh deja, en todas tus acciones, en todas tus obras. Dea Binah Eskel, que esto es los niveles reales de sabiduría, que es Dea, conocimiento, Binah, discernimiento, y Eskel, comprensión. Y a Shalom, Vea Menuja, en la paz y el gozo. Sin olvidar esta última frase que es Ze Kol Simcha, es la voz de la alegría. Entre las variantes y derivados de Asher están las de Osher, Oser, Usher, Asherlein, Ashlein, Asherl, Eshlein, Eshke, Oshl, Oshke, Osherke y Osherl. También se reconocen las fórmulas de Anshel, Seligman, Leml y Hensel por su connotación de bendición. Y en cuanto a su popularidad, podemos decir que es un nombre que poco a poco ha logrado ser posicionado en diversas culturas del orbe. Esto es, en Australia recientemente aparece una tendencia a la alza, lo mismo que en Canadá, aunque de más fuerza. Inglaterra prácticamente no lo tenía, al igual que Gales, entre su frecuencia onomástica. Sin embargo, ha tenido un crecimiento bastante, vamos a decir que constante. En el caso de Nueva Zelanda, no es muy distante a lo que sucede en Australia. Y es verdaderamente interesante que en Estados Unidos ha tenido un crecimiento de prácticamente no aparecer en todo el siglo XX, hasta que a finales, en la década de los 90, ya es considerado como un nombre con una determinada frecuencia y en la actualidad ya está por alcanzar el 0.4% de preferencia en los Estados Unidos, que es naturalmente algo muy, muy importante. Es considerado como un buen nombre masculino, clásico, juvenil, informal, de la clase alta, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño, simple, serio y, como la gran mayoría de los nombres que platicamos, es algo intelectual. El joven actor americano Asher Angel, el cosmólogo Ralph Asher Alpher, pionero del modelo Big Bang de la creación, el sabio talmudista Asher Ben Yehiel, conocido como el Rosh, el físico israelí pionero de la teoría cuántica Asher Pérez y el afamado escritor norteamericano Arthur Asher Miller, nos dejan con dicha y alegría en esta participación de hoy. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece muy bien y me alegra mucho, como diría cualquier Asher de por allí. Así que estamos encantados con este personaje y creo que nos queda algún hijo más, ¿no? De Jacob por repasar su nombre. Sí, naturalmente nos quedan los 2 hijos de Rachel, Yosef y Benjamín. Pues seguiremos repasando estos nombres dentro de 2 semanas si todo va bien. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta la próxima. Hasta la próxima.